Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de divulgación de la ciencia. Vamos a continuar con la parte de medición y control. El día de hoy nos acompaña el estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Uriel Doria, y nos va a hacer el favor de explicar cómo hacer las conexiones entre Simulink y Arduino para realizar en una primera parte, ¿sí?, la obtención de la función de transferencia y en una segunda parte la sintonización del controlador proporcional integral derivativo. Hola, bienvenidos a esta segunda parte. Mi nombre es Uriel y damos inicio a este video. Primero, antes que nada, es importante mencionar que debemos de estar en la carpeta donde tengamos la práctica que vamos a trabajar o el proyecto que estamos trabajando, ¿sí? Luego, hay que abrir, ¿sí?, nuestro Simulink, ¿sí? Ya lo abrí, busco el software, el programa que estoy trabajando, el diagrama de bloques, el sistema. Entonces en lo que lo empieza a abrir, bueno, ya lo abrió. Este es el sistema que yo estoy trabajando o que voy a trabajar el día de hoy. Ahora, y como yo voy a controlar este sistema mediante Arduino o con el uso de Arduino, tengo que configurar algunos parámetros, ¿sí? Una vez que ya tengamos nuestro diagrama de bloques construido, conectamos nuestro Arduino. Yo estoy utilizando un Arduino Uno genérico, no es original. Pero, bueno, no sé si sepan, pero se batalla, bueno, ahorita está seleccionado Leonardo, pero MATLAB tiene un poco de detalle con los Arduinos que no son originales. Pero, como quiera, vamos a hacer que eliminar ese detalle, ¿sí? Yo lo tengo en el COM3, ¿sí? Aplicar y OK. Listo. Aquí en mira Hardware Board ya tenemos seleccionado Arduino Uno. Ahora, ¿cómo hacer que haya comunicación entre MATLAB, ¿sí?, y mi Arduino Uno genérico? Bueno, muy sencillo. Mediante en la descripción del video les voy a dejar este código, ¿sí? Primeramente tomamos la primera línea, exactamente tal cual, y lo vamos a correr, ¿sí? Vamos a dar correr al programa. ¿Qué hace esta línea? Lo que hace es mandar a llamar al workspace y solicitarle el nombre del archivo en Simulink que tienen abierto. Por ejemplo, el mío se llama P1U2 y aquí está, miren, P1U2. Ahora, a continuación, agarramos la segunda línea, ¿sí? Listo. Y aquí en esta zona morada, en este name, aquí donde dice name, vamos a poner el nombre del archivo que tenemos en Workspace o el archivo que queremos hacer que se comunique con el Arduino, ¿no? En este caso es este archivo. Y vamos a darle correr de nuevo. Listo. Y miren, si lo pueden observar, nos aparece esto y tenemos este valor de baudios 921600. Ahora, lo siguiente, así tal cual como está, ya una vez que lo corrimos, es hacer esto. Vamos a tomar la última línea, pegar, ¿sí? Y igual, aquí vamos a poner el nombre de nuestro sistema y vamos a dejarle este valor, ¿sí? Exactamente este valor. Y vamos a darle run de nuevo. Y miren, ¿sí?, ya ha sido cambiado de 921600, ya cambió a 153600. Esta es la manera en la que nuestro Arduino va a poder recibir información y dar información a nuestro software MATLAB. Entonces, a continuación yo ya lo voy a subir, ¿sí?, para que vean que no tengo ningún problema. Justo en este momento ya lo voy a hacer. Voy a parar un poco el video en lo que carga. Ya está a punto de finalizar. Lo sigues construyendo y subiendo al Arduino.
Esperamos un poquito. Si yo no hubiera hecho esto que hicimos en el script de MATLAB, simplemente al principio hubiera aparecido un error de que no se detecta un Arduino en el COM, en cualquier COM, ¿verdad? Y pues nunca podríamos subir nuestro programa. Pero ya que cambiamos la comunicación entre ambas, ya pues ya se puede comunicar. Y pues miren, ya está ready. Dice que ya está listo. Y si vemos aquí en el diagnóstico, en la ventana de diagnóstico, sí, dice que el proceso ha sido completado satisfactoriamente. Entonces ya se subió, listo. Inclusive en este momento yo ya puedo continuar con el trabajo que estoy realizando. Recuerden, primeramente debemos de medir la temperatura de nuestro foco. Y es lo que voy a hacer. Yo estoy trabajando con un tiempo, ¿sí?, de 600 segundos para que me dé un total de 10 minutos. Estoy tomando lectura en el pin 15 de mi Arduino 1, ¿sí? Ahí está. Bueno, en verdad no, es el análogo 1, pero pues aquí dice pin porque en el add mega viene siendo el pin 15, ¿sí? Y es todo lo que tengo configurado. Entonces ya le podemos dar aquí a correr como el programa, ¿sí? Yo voy a poner pausa al video. Bueno, voy a iniciarlo y lo voy a poner pausa al video. Ya les voy a dar la onda completa para poder seguir con el siguiente paso. Bueno, miren, justo en este momento se subió al Arduino. Ya lo está corriendo. Llevamos un tiempo de 22 segundos, 25 segundos. Y la temperatura actual es de 28 grados. En este momento ya voy a conectar mi foco. Y la temperatura va a comenzar a ascender. Y miren, ya empieza a ascender poco a poco. Entonces vamos a abrir el scope para que lo vean. Y miren, la temperatura ya está empezando a subir. Voy a pausar el video. Ya cuando termine, cuando pasen estos 10 minutos, ya iniciamos a hacer el siguiente análisis, que es en un Excel determinar cada muestra, cada valor que tuvo nuestra señal, y ahora sí hacer nuestra función de transferencia. Volvemos enseguida. Continuando, ya terminó nuestro sistema de hacer el análisis de la temperatura del foco. Es importante mencionarles que es muy recomendable utilizar un foco incandescente. ¿Cuáles son los focos incandescentes? Bueno, son los focos que se usaban antes de los LEDs, los de vidrio. También es importante de aclarar que tenemos que manejar unos watts bajos. ¿Por qué? Porque si es demasiado y nuestro sensor pues detecta demasiado calor, se va a llegar a quemar. El foco que yo usé es un foco para horno. Son los que se ponen en el interior del horno. Son uno chiquito. Bueno, no tan chico, pero algo. Es medianamente pequeño. Es de 25 watts, ¿sí? Y bueno, 190 lúmenes. Lo compré en grande, en supermercado grande. Bueno, continuando, podemos observar nuestra señal, ¿sí? Vemos que aquí al final tuvo un poquito de detalles, ¿sí? Luego se estabilizó. Estos picos o estas oscilaciones se puede deber a un poco de movimiento entre el aluminio, viento, cositas así. Pero bueno, ahorita los vamos a eliminar esos. Ya que tengamos nuestro análisis, por medio de este SimOut, ¿sí?, vamos a obtener aquí en MATLAB las variables. Y aquí están, miren, esta que se llama temp. En mi caso, pues, aquí en el diagrama yo le llamé temp. Entonces, damos clic
¿sí? Y mira, aquí todos estos son los valores que detectó, ¿sí?, la temperatura. Todos estos valores son los de temperatura. Selecciono, control C, que es copiar, ¿sí? Vamos a un Excel, libro nuevo, y aquí en la celda, bueno, en la columna B, los voy a pegar, ¿sí? Ya están todos aquí pegados. Ahora, ¿qué otra cosa hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es, antes de hacerlo, les voy a comentar que está aquí, creo, sí. En Sample Time, o sea, la velocidad de muestreo viene siendo de 0, bueno, toma muestras cada 0.05 segundos, ¿sí? Viene siendo 50 milisegundos. Entonces, aquí en la columna A, ya tenemos el valor, ¿sí? Ahora nos falta en qué tiempo fue tomado ese valor. Sabemos que el tiempo inicial fue 0, ¿sí? Y en los siguientes tiempos viene siendo 0.05. Y el tercer tiempo va a ser esto más 0.05. Entonces podemos hacer lo siguiente. Decimos que en esta celda va a ser igual a A2 más 0.05. ¿Sí? Y listo. Copiamos. Ahora, bueno, control shift. Y pegamos. Listo. Aquí están todos los tiempos que se hizo en la muestra y aquí está su valor. Ahora haremos lo siguiente. Podemos observar que en estos valores no hay valor de amplitud. Es porque esos valores ya están fuera del rango en el que hicimos todo el muestreo. Aquí está. Yo los voy a retirar. Vamos. Y voy a hacer algo muy sencillo. La verdad no tiene mucho chiste. Miren, de hecho el 600 fue este último valor. Entonces seleccionamos. Control Shift y hacia abajo. Y le voy a dar en primero suprimir para eliminar los valores que haya. Y luego los voy a ocultar. Y ya hicimos ese recorte. ¿Para qué? Para que en el MATLAB, cuando pasemos todos estos valores a MATLAB, no haya ese detalle de que aquí en este tiempo hay más tiempo y no hay amplitud. Lo siguiente, si graficamos así tal cual están nuestros valores, pues obtenemos la siguiente gráfica, ¿sí? Y bueno, se parece mucho a la gráfica que teníamos acá en MATLAB. Pero esta gráfica, si puede observar, inicia en aproximadamente unos 30 grados. Entonces, para poderla trabajar y hacer la función de transferencia, debemos inicializarla en 0. ¿Sí? O sea, que inicie de aquí y de aquí inicie toda la onda, la señal. Bueno, entonces para eso, en esta tercera celda, en la C, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual B1, que viene siendo la celda de al lado, menos ese mismo valor. Copiar. Bueno, lo copiamos. Y ahora va a ser igual B1 menos ese mismo valor. H, los maraches. Aquí. Así por tercera vez es la vencida. Y ese mismo valor. ¿Sí? Y bueno, estamos de acuerdo que esto menos lo mismo, pues va a dar 0. Y vamos a hacer lo mismo para todas las demás celdas. Entonces copiamos, nos ubicamos en la celda de abajo, control shift y pegamos. Listo. Ya obtuvimos los valores corregidos, es la temperatura corregida. Ahora, por ejemplo, si yo estas dos las grafico, ya podemos observar que la temperatura inicia en 0. ¿Sí? Una última cosa que tenemos que tener en cuenta
es que, por ejemplo, es el estado del relevador. ¿Por qué? Porque sabemos que el relevador va a iniciar en un estado cero, un estado apagado. Pero todo el demás tiempo, ¿sí? Estamos de acuerdo que va a estar como encendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, está encendiendo el foco para que mida toda la temperatura. Bueno, toda la temperatura. Entonces vamos a hacer eso. Es lo único. Pegar. ¿Ven? En el primer muestreo, en la primera muestra, el estado del relevador va a ser off. ¿Sí? Va a ser cero, va a estar apagado. Ya en la siguiente muestra, ahora sí va a iniciar como un estado encendido. Listo, ahora es momento de guardar. Vamos a guardar en el escritorio, vamos a ponerle ejemplo, así, G1, ¿sí? Guardamos. Cerramos. Ahora, otro paso importante es exportar, se la voy a cerrar, es exportar todos esos valores a MATLAB. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí en Home, Import Data, le damos clic y nos dice que seleccionemos el documento que vamos a exportar. Y aquí está, miren, en el escritorio, ejemplo 1, bueno, eje 1, y se nos va a abrir un panel. Vamos a dar un momento. Listo. En este panel podemos observar pues, los valores que teníamos, ¿sí? Por ejemplo, esta columna viene siendo el valor de la temperatura corregida, ya con la temperatura que inicializa en 0. Este viene siendo el estado del relevador. Y es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar esta columna y esta columna. Entonces es momento de importar. Vamos a cambiarles nombre. Vamos a ponerle aquí TEMCO, temperatura corregida. Y acá vamos a ponerle RELE. ¿Sí? Seleccionamos. Ahora, aquí donde dice el tipo de salida, vamos a seleccionar el de vectores, column vectors. Ya una vez hecho esto, importamos. Nos va a aparecer un mensaje de que ya fueron importados. Cerramos y mírenos, aquí están. Aquí está uno y acá está el otro. Ahora es momento de hacer, este ya lo voy a cerrar. Es momento de hacer nuestra función de transferencia. Nos vamos a la parte de apps y buscamos, ¿sí? System Identification. Le damos clic, se nos va a abrir. Damos un momento, listo. Aquí está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nos dice Import Data. Ponemos datos en el dominio del tiempo. Y se nos abre esta pequeña ventana. En Input vamos a poner el estado del relevador. Bueno, la variable del relevador, que en nuestro caso la llamamos RELE. Vemos en el workspace, a ver si está correcto. Y sí, exactamente así está escrito, entonces RELE. Y como salida vamos a tener la TEM, ¿sí? Corregida. El tiempo de inicio va a ser 0. En Sample Time vamos a ponerle la velocidad de muestreo que se usó, que es 0.05 segundos. Y ya checamos que todos los datos estén correctos e importamos. Damos clic. Y ya en la pestaña de atrás, Close. En la pestaña de atrás podemos observar que se nos hizo este dato. Si queremos graficarlo para ver si es el correcto o ver algún detalle, pues bueno, le damos Time Plot y se nos grafica, como lo pueden observar. Entonces decimos que es correcto, ¿no? Ahora, vamos a estimar, ¿sí? Vamos a generar nuestra función de transferencia base a esos datos, a esta gráfica. Entonces le ponemos, seleccionamos, le ponemos Estimate y le ponemos Process Models. Y aquí está. En como nuestra función de transferencia es de grado 1, pues el número de polos es 1. Si fuera grado 2, pues sería aquí 2,
en 3, inclusive 4, etc. Grado 1. Listo. Así tal cual como está, le vamos a seleccionar Estimate. El nombre de nuestra función de transferencia va a ser P1D, ¿sí? Entonces es importante recordar eso. Estimamos y en el workspace se nos va a aparecer esa variable que se va a generar. Y también aquí en esta misma, ahorita en esta misma ventana se nos dan todos estos valores. Son 3. TD, KP y K. Entonces, una vez que ya esté estimada nuestra función, cerramos y aquí está, miren, es esta. De hecho, hasta inclusive la podemos graficar de nuevo, va a ser lo mismo. Ahora es momento de pasarla al workspace. La agarramos así tal cual y la arrastramos, ¿sí? To workspace. Ya podemos cerrar esta ventana. Vamos a decirle que no. No, para que se quede limpio. Y aquí está, miren, P y D. Ahora vamos a irnos al Simulink, ¿sí? Y en el Simulink, recuerden, vamos a decirle que sí. Recuerden que en el Simulink debemos de tener abierto ahora nuestro otro diagrama de bloques, que es el encargado, en donde le vamos a poner el controlador. En nuestro caso, en mi caso es este. Ya si se dan cuenta, esta parte de abajo era la misma de hace rato, y esta es la parte del controlador, ¿sí? Ya, bueno, recuerden, cada vez que hacen un nuevo proyecto, es importante definir qué placa de Arduino están usando y en qué puerto está. En el mío ya está modificado, ¿ven? Entonces, ahora, ya que tenemos nuestro PID y esto ya lo voy a cerrar. Ya que tenemos aquí en el workspace nuestra función de transferencia, es momento de sintonizar. Nos vamos a este bloque que se llama PID Controller, doble clic y nos aparece esta ventana emergente, ¿sí? Vamos a irnos a donde dice Tune, aquí abajo, que es como sintonizar. Le damos clic, listo. Terminó el proceso que estaba haciendo, nos apareció esta ventana emergente. Y bueno, lo primero es, en la parte de planta, vamos a decirle que queremos importar. Y aquí está, miren, en el workspace teníamos, recuerden, esta función de transferencia, y miren, aquí está, PID. Bueno, P1D. Le damos OK. ¿Sí? Y ahora nos va a aparecer aquí en este plot. Y miren, ya se nos trajo, ¿no? Ya nos la trajo. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Esta parte de la sintonización es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que nos interesa que nuestro foco llegue a la temperatura lo más rápido posible, ¿sí? O sea, que el desplazamiento en este eje X o en este eje de tiempo sea el mínimo. Pero también nos interesa que no haya un sobre elevación de la temperatura. En términos se le llama sobreimpulso. Por ejemplo, miren, si yo con estas sliders que están aquí arriba, yo los modifico, miren, si muevo el de tiempo de respuesta, response time, ¿sí? Fíjense la forma que empieza a adoptar nuestra función, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle de tenerlo hasta acá arriba? Tú me vas a decir, oye, no, pues mira, en menos de 25 segundos ya llegó a su temperatura deseada. Sí, pero tenemos todo este sobreimpulso. De 1 a 1.2 está llegando a 1.1 de sobreimpulso, ¿sí? O sea, tenemos 10% más de la temperatura que es la deseada. Este 1, recuerden que es el valor de estabilidad, es la temperatura deseada. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 40,
Bueno, esa va a ser mi temperatura. Pero en fin. Entonces no puede estar así. Tenemos que hacer que baje, que disminuye, que no sea tan agresiva nuestro sobreimpulso. Y miren, aquí es otro caso, siendo como 80. Vamos a quedarnos con esta situación, ¿sí? Así como está. Una vez que ya lo tengamos seleccionado, vamos a actualizar los datos bueno, antes que nada, estos son nuestros parámetros, ¿sí? El valor para la parte proporcional va a ser esta, para la parte integral será esta, y para la parte derivativa será esta. Ahora, vamos a dar aquí en Update Block para actualizar los datos de nuestro controlador PID. Al momento de dar clic, el automático se transfieren a la siguiente parte. Miren, ahí van a observarlo justo ahora. Aquí, estos valores son los mismos que teníamos hace un momento. Si quieren, vamos a ver aquí, Show Parameters. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos. Este coincide con este con este. ¿Sí? Ya actualizamos esta tablita. Ya podemos cerrar aquí con toda confianza. Acabo nuestros valores, ya los tenemos de este lado, que es donde nos interesa. Y ahora sí, ok. Listo. Ya tenemos nuestro controlador configurado. La temperatura deseada va a ser 50. Este valor pues lo pueden cambiar, pero por términos vamos a ponerle 50 para que llegue de una manera pues rápida, no se demore tanto tiempo. Nuestro igual sigue siendo en 60 segundos nuestro tiempo de análisis y recuerden, el relevador va a ir conectado a un pin en el Arduino que sea capaz de controlar el PWM. Por ejemplo, en el Arduino 1 el pin 9 tiene esta capacidad, entonces por eso está definido el pin 9. Bueno, vamos a subirlo a nuestro Arduino. Esto no se demora tanto tiempo, un minutito más o menos. Y listo, ya quedó subido. Ahora es momento de correr este programa. Le voy a dar que lo inicie. Está inicializando, lo está construyendo para mandarlo al Arduino. En un momento más se va a generar automáticamente la comunicación del Arduino y MATLAB. Bueno, ya se está generando esa comunicación. Como se puede observar, la temperatura empieza a subir. En un momento más vamos a llegar a 50 grados. Se va a estabilizar en esa temperatura. En un momento de dejar que se estabilice nuestro controlador, obtuvimos el siguiente resultado. Va a ser un video grabado de mi escritorio y vean.